Estamos en contacto con el abogado Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de Ciudadanía y Desarrollo para hablar sobre el asunto, un análisis de estas movilizaciones, de todo este acuerdo del gobierno y sobre todo lo que se está viviendo en nuestro país. ¿Le parece, director? Así es. Vamos con el diálogo entonces con el invitado de la mañana de hoy. Así que le damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón. Abogado, bienvenido al Noticiero Matinal. Buen día, Marco, buen día, Darwin, y un saludo a todos quienes nos siguen a través de la señal del Noticiero Matinal. Ya. Sobre estas manifestaciones, abogado, la ministra de Gobierno ha dicho que al término ya de la jornada no hay ni vencidos ni vencedores, ¿verdad? ¿Cuál es su apreciación como analista, como experto que está viendo la situación de cómo avanza nuestro país, especialmente ahora que le está tocando estos momentos difíciles al presidente Lasso? Siempre será positivo el que la ciudadanía tenga garantías para manifestar y para protestar de manera pacífica, como dice la Constitución. El día de ayer ha habido una jornada relativamente tranquila, sin mayores incidentes, de lo que se ha podido conocer a través de los medios de comunicación, y pues quienes presentaban reclamos, quienes tenían críticas ante el gobierno nacional han tenido la oportunidad de hacerlo. Las autoridades, por su parte, tienen la posibilidad de recoger aquellos comentarios para lo que están trabajando, propuestas de leyes que presentarán a la Asamblea Nacional, pero ha quedado claro, incluso a través del vocero de la Presidencia de la República, que a pesar de que uno de los objetivos principales era retroceder o forzar que se retroceda con el incremento del precio de los combustibles y el congelamiento de los mismos, simplemente se dice que el decreto quedará tal cual. Así es que veamos cómo avanza ahora esta jornada, una vez que incluso varias agrupaciones indígenas han dicho que continuarán en la medida. El gobierno dice que el decreto va a quedar, pero los indígenas, los gremios sociales, ellos dicen que el precio debe retroceder, que no debe quedar como está el precio de los combustibles, porque inclusive con el congelamiento los precios se incrementaron. Entonces eso es un poco la gota que derramó el vaso. ¿Usted cree que estos precios deberían retroceder para que ya el país vuelva a la calma, vuelva a la paz, o que se mantenga nomás el gobierno ahí? El discurso del no incremento al precio de los combustibles se viene repitiendo desde hace décadas, sin que aquellos sectores que lo manifiestan presenten una alternativa siquiera. No se trata de oponerse por oponerse o de echar mano al discurso tradicional de que si suben los combustibles sube todo. Ustedes hace un momento han hecho una acertada lectura de datos para que la ciudadanía saque sus propias conclusiones, que no nos digan además que todo es una relación con el salario básico, porque varios de los países que ustedes han mencionado con precios de combustibles más altos que los de Ecuador tienen un salario básico con menor cantidad de dinero que nuestro país. En ese sentido, siempre será óptimo hacer que los subsidios cumplan con su objetivo. En primer lugar, ser temporales. No existe, en teoría económica, la permanencia o la eternidad de los subsidios. Y en segundo lugar, que estos lleguen a la gente que más necesita, pues. Porque yo no quiero, con mis impuestos, financiar los subsidios ni de quienes utilizan combustibles para actividades ilícitas, ni para quienes están contrabandeando en alta mar para quién sabe qué objetivo, ¿no? Entonces, yo lo que quiero en todo caso es que si voy a pagar con mis impuestos los subsidios, estos lleguen a la gente que verdaderamente necesita, algo que hasta el momento no ha pasado. Abogado, es muy buena la apreciación suya en ese sentido, porque la ciudadanía tiene que entender también esto. No es que bajan los combustibles, el asunto queda ya tranquilo, vuelve la paz a la viña del Señor, pero no es que solamente los pobres nos vamos a beneficiar de este subsidio. Ahí no, nos beneficiamos, sí, pero en un mínimo pequeñito,
comparado con las grandes mafias que se benefician con estos subsidios, pues, abogado. Efectivamente, Darwin, y no nos olvidemos que los subsidios alguien los paga. No es que el Estado siembra dinero y cosecha dinero para cubrir todo lo que necesita en el ámbito de los subsidios. Somos nosotros, a través del pago de impuestos, quienes terminamos, entre comillas, autosubsidiándonos en los temas de combustible. Así es que, si queremos mantener subsidios, rompan ese discurso de congelar por congelar o de impedir subidas. Trabajemos en la focalización, trabajemos para que ese beneficio llegue a quienes más lo necesitan, no a quienes abusivamente se aprovechan de una norma para incluso, como he mencionado, llevar a cabo actividades ilícitas. El gobierno está preparando ya su propuesta, abogado, para presentar a la Asamblea. Y hay algunos cambios que la Asamblea mismo le ha recomendado al presidente, el mismo pueblo también ha recomendado sobre el tema de este proyecto de ley urgente que ya en los próximos días estará enviando a la Asamblea. Un poco, ¿cuál es su visión ahí de cómo debe ir este proyecto a la Asamblea, abogado? Un tanto tarde, Marco, el gobierno se dio cuenta de cuál es la forma de hacer la gestión legislativa cuando no se cuenta con un apoyo al interior de la Asamblea Nacional. Recordemos que Guillermo Lasso apenas logró 12 legisladores por su organización política, ni siquiera el 10% de representación en la Asamblea Nacional. Hizo un primer intento de presentar un mamotreto jurídico que reformaba más de 30 leyes y que incluso tenía errores en su redacción. La consecuencia fue que el CAL no calificó la norma por no cumplir requisitos de forma. Creo que todos los ecuatorianos lo vimos y se perdió tiempo valioso de discusión frente a un proyecto que tiene que entrar en vigencia el primer día del próximo año. En ese sentido, finalmente han abierto la posibilidad de dar a conocer a ciertos actores y ciertos sectores políticos la propuesta que quieren presentar a la Asamblea Nacional para recibir retroalimentación, observaciones, críticas, comentarios y entregar un proyecto que al menos no provenga de la iluminación de un funcionario sentado en un escritorio, sino que tenga el consenso de otros sectores políticos que, no nos olvidemos, suman votos al interior de la Asamblea Nacional para aprobar las leyes que el gobierno en teoría necesita. Abogado, ya que estamos en contacto con usted y que conoce mucho de estos temas, el asunto de la votación de los asambleístas que se cambió para esta nueva modalidad, en la cual antes el presidente que ganaba prácticamente iba con todo su mayoría a la asamblea, pero con este nuevo método prácticamente cambió. Y mire usted cómo ahora hay diversidad de criterios y hay diversidad de partidos políticos que también lograron ganar escaños. ¿Usted cree que debe continuar este mismo sistema o se lo debe modificar para las próximas elecciones? Darwin, excelente pregunta, porque incluso el mismo método con el que acabamos de elegir Asamblea Nacional servirá para elegir miembros de los consejos municipales en las elecciones de 2023. Ya el tiempo no da para hacer reformas, al menos respecto de las elecciones seccionales. Hablar de procesos electorales, hablar de elecciones y de formas de asignación de escaños no puede ni debe verse como un tema aislado. Tiene que verse como lo que realmente es un sistema integral de funcionamiento de las organizaciones políticas. Este método que hoy tenemos de elegir en plancha y de asignar con una modalidad en específico funciona cuando se tiene organizaciones políticas fuertes, cuyos candidatos tienen alineación ideológica con los principios y valores del partido, que han sido elegidos mediante procesos democráticos internos, para que no ocurra lo que hemos visto. Incluso antes de instalarse la Asamblea Nacional, ya tenemos camisetazos, o que en el camino unos se cambian de un lado para el otro, o que después están diciendo pues que simplemente se sumaron porque les llamaron por teléfono y era imposible decir que no. El problema no es el método, el problema no es la forma en la que se asignan los escaños. El problema principal en este país
son los partidos y movimientos políticos, que por un lado son organizaciones caudillistas que obedecen a los intereses de una sola persona, estructuras personalísimas, y por otro, se convierten también en estructuras de venta o de renta al mejor postor para simplemente ser vehículos electorales que deben al poder a determinadas personas y después desaparezcan. Hay que trabajar para cambiar eso, indudablemente que sí, pero los resultados difícilmente los vamos a ver en el corto plazo. O sea, cumplen, en formulismo cumplen ellos con la ley, normalmente, pero ya Por la supuesto. interna, ahí es el inconveniente, ahí es lo que uno busca a su acomodo. Así es, Darwin. Tan claro lo que tú estás diciendo, que la norma no habla ni siquiera de primarias, habla de procesos democráticos internos para elección de candidatos. Y son las normas internas de las organizaciones políticas las que dicen que ese proceso democrático puede ser el voto de aplauso de los concurrentes a una reunión o el dedazo de la máxima autoridad. Así es que ahí empezamos a detectar errores que, como he dicho, tienen que ser corregidos si queremos que efectivamente el país tenga organizaciones políticas que representen a sus bases, a sus adherentes y a sus militantes y que pongan al servicio de la ciudadanía a candidatos de calidad, que no vayan o a calentar la banca o a escaparse cada que tengan que votar asuntos trascendentales para el país. Abogado, yo tengo una pregunta más. ¿Cuál es su lectura que hace en torno a este caso de los famosos diezmos que cobran los asambleístas? Bueno, no digo que sean todos, y que si hay casos que han salido a la luz, entiendo que también hay casos que no han salido a la luz, y que claro, uno de los que salió a la luz fue el caso de Bellita Jiménez, y que le costó el puesto. ¿Cuál es su lectura de esto, abogado? Marco, creo que hay varios temas que hay que mencionar a propósito de eso. El primero, no comete corrupción solo quien recibe el dinero o quien lo exige, también comete corrupción el que lo paga. En este país apuntamos con el dedo únicamente a aquellos representantes posiblemente corruptos que exigen pagos para la entrega de cargos públicos dentro de los despachos, pero no decimos nada de aquellos que pagan por acceder a ese puesto. La corrupción necesita de dos, no únicamente de uno. En segundo lugar, la impunidad. ¿Cómo puede ser posible que la Fiscalía aún esté en conocimiento de casos de asambleístas del periodo 2013-2017 sin que las investigaciones avancen o que esos asambleístas hayan sido procesados penalmente? Y en tercer lugar, nosotros, los ciudadanos, que a pesar de conocer muchos casos de corrupción denunciados al interior de la Asamblea Nacional, seguimos votando por esas mismas personas. No aprendemos, creemos que con nuestro voto hacemos lo que nos viene en gana y actuamos irresponsablemente para después desentendernos y decir, mira, la Asamblea no nos representa, cuando los 137 que hoy están sentados en la Asamblea Nacional no llegaron ahí ni a través de un ovni ni por obra y gracia del Espíritu Santo, sino a través de los votos de todos nosotros. Así es que quizá el punto principal, este último, ciudadanos responsables que se hagan cargo de sus decisiones y empecemos nosotros, sin depender de nadie más, a cambiar ese panorama político que tanto daño nos ha hecho lamentablemente. El voto responsable finalmente, ¿no? Así es. Muy bien, mi estimado abogado, un gusto tenerlo aquí en el noticiero. No sé si en los próximos días, posteriormente, también podamos contar con usted para tratar temas importantes que se dan acá en nuestro país. En todo caso, mil gracias por estar en el noticiero, mi estimado abogado. Siempre un gusto, Darwin, Marco, y a la orden, un abrazo a la distancia a los seguidores de Noticiero Matinal.